y ya comenzamos. Bien, pues lo que os comentaba era que es fundamental el uso de modelos para explicar realidades complejas. En estas realidades complejas, mediante estos modelos, lo que hacemos es que se hace sencillo, se puede explicar mejor, etc. Y os ponía el ejemplo precisamente de el modelo del cuerpo humano, donde lo que tenemos es diferentes sistemas. Tenemos el sistema óseo, luego el muscular, el sistema cardiovascular, y lo que hacemos es que cuantos más sistemas vayamos poniendo, cuantas más capas vayamos superponiendo, mejor perspectiva vamos a tener de la realidad. Pues esto mismo que se puede hacer con el cuerpo humano es lo que vamos a intentar hacer para explicar en qué estadio se encuentra una startup y cómo tiene que hacer para crecer. Bien, pues para esto Winning by Design ha diseñado 6 modelos operativos. El primer modelo es el Business Model, que vamos a ver más adelante. Luego tenemos el Data Model. Muchos de vosotros ya lo conocéis, que es el de la pajarita, del que vengo evangelizando desde hace ya un tiempo. Luego tenemos el modelo matemático. Vamos a ver también el modelo de Go-to-Market en función del Average Contract Value de mi producto, cuáles son los Go-to-Market en marketing, ventas y Customer Success que tengo que poner en marcha. El modelo de Growth, dentro de todo el posible crecimiento, dónde se encuentra mi producto, dónde se encuentra mi empresa. Y por último, el modelo operativo, que lo que hace es aterrizar todo esto. Bien, pues vamos a empezar por el modelo, por el Business Model. Fijaos, el Business Model es muy interesante porque lo que trata de mostrar es cómo hemos ido migrando y cómo hemos ido pasando de soluciones on-premise, que estarían a la izquierda del todo, donde pone Pay Upfront, a soluciones casi de uso. Y en todo este abanico, pues cuando yo empecé a vender software allá por el 2005, casi todo era on-premise, casi todo estaba instalado. El 85% se pagaba en el momento del cierre del contrato y el otro 15% pues podía ser un tema de soporte, de mantenimiento, etc. Esto fue migrando, pasamos de hardware a software perpetuo, de software perpetuo pasamos a lo que serían el software anual, y aquí es donde empieza a entrar el modelo SaaS, cuando ya se empieza a vender software anualmente. Ahí incluso se pasa a cuatrimestral, a mensual, y ahora cada vez hablamos más incluso de software por uso. O sea, si lo uso lo pago, si no lo uso pues no lo pago. Y claro, esto tiene una incidencia muy grande con respecto a la tasa de cierre. No es lo mismo cerrar un negocio on-premise que cerrar un negocio por uso. La competencia no es la misma en un lado que en el otro. Cuando estamos hablando de negocios propietarios, normalmente se necesitan 3 leads para cerrar uno. Mientras que según nos vamos moviendo hacia la derecha, pues se necesitan más. Es decir, a lo mejor estamos en un modelo SaaS que estamos de 5-1, y si nos vamos a modelos por uso, pues a lo mejor estamos en 20-1. Y ya no os digo si lo que estamos es hablando de un modelo freemium. Los modelos freemium son modelos muy peligrosos porque una vez que han probado el producto, el ayudarles a que den ese paso adicional es costosísimo. Fijaos qué costosísimo es que hemos puesto 1-100. Por tanto, cuando estamos definiendo cuál va a ser nuestro modelo de negocio, tener en cuenta estos datos pues es realmente importante. Pero también influye en el ciclo de ventas. Antes los ciclos de ventas pues podían ser de entre 9 y 18 meses. En SaaS estos ciclos ya se acortaron, ya pasaron de, pues eso, de 9-18 meses a ciclos de 3 meses, porque claro, daos cuenta de una cosa, que es que ya el cliente no tiene que hacer esas inversiones tan grandes, esas inversiones en CAPEX, normalmente son costes de capital, sino que ahora ya son costes de OPEX, costes operativos, donde, bueno, pues es más fácil tomar la decisión, las decisiones se toman de forma colaborativa, etc. Y ya si es por uso, pues el coste de entrada
es muy, muy bajo. Pues a lo mejor el periódico, pues me voy a apuntar a este periódico, ¿no? Y lo voy pagando. Entonces, vemos cómo también los ciclos de ventas han cambiado radicalmente. Teniendo en cuenta esto, es muy importante saber dónde están nuestros productos y si tenemos que hacer una transformación de uno a otro. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, el tema del riesgo. Hoy hablaba con una persona que no sé si está aquí, hoy estaba hablando con Bernardo y precisamente hablábamos de esto, hablábamos de que era una solución que vende a colegios y que tenía un coste inicial de 6.000 euros. Y claro, los colegios no querían pagar ese coste inicial de 6.000 euros. Y lo que yo le decía es que Bernardo, si no lo quieren pagar, a lo mejor lo que tenéis que hacer es buscar un modelo SaaS donde distribuyáis este coste a lo largo del tiempo. Y me decía Bernardo con toda la lógica, ya, pero es que la empresa no quiere asumir ese coste porque es un tema de libros, los libros varían mucho, etc. Esto nos lleva a la gráfica que veis aquí. Cuando estamos en un modelo on-premise, lo que nos encontramos es que el que asume todo el riesgo es el comprador, mientras que el vendedor, pues poco riesgo asume. Pero según nos vamos moviendo más hacia la derecha, más hacia freemium, uso y SaaS, entonces somos nosotros como proveedores los que asumimos todo el riesgo. Y esto pues también es delicado. Tenemos que hacerlo muy bien para que realmente el cliente no nos abandone. Y luego vamos a ver de los ratios que estamos hablando que son necesarios. Pues con esto lo que vemos es que cuando tenemos que decidir en qué business model estamos, es muy importante tenerlo en cuenta por dos motivos. El primero, si queremos transformar nuestro negocio, esto va a tener unas consecuencias. Imaginaos que queremos pasar de on-premise a SaaS. Pues va a tener unas consecuencias porque vamos a necesitar, en lugar de 3 leads por 1, 5 leads por 1. Pero también va a tener unas consecuencias en los ciclos de ventas, que van a ser muchísimo más cortos. Pero otro tema que es muy importante es cuando tenemos múltiples modelos de negocio. Cuando tenemos múltiples modelos de negocio, suele ser complejo. Tenemos que tener una facturación muy alta para tener múltiples modelos y tenemos que decidir un poco pues, dónde nos vamos a situar. Bien, pues con esto hemos concluido el business model. Me gustaría que si alguno de vosotros, que os veo con las cámaras a todos apagadas, pero si alguno tuviera algo que comentar con respecto a este modelo, me encantaría que hicierais vuestros comentarios. Jesús, Elvira, Siro, Sebastián. Bueno, pues si os parece, vamos a continuar al siguiente. El siguiente sería el data model, que algunos de vosotros ya lo conocéis. Y es que siempre decimos que el funnel de ventas es así, el embudo de ventas acaba en el momento del cierre. Pero cuando estamos hablando de modelos precisamente recurrentes, esto no es así, porque la recurrencia, si nos damos cuenta, no ocurre hasta el momento del cierre. O sea, nosotros lo que tenemos generamos leads, les ayudamos a desarrollarse, los cerramos, pero ahí a lo mejor solo nos han dejado el 25% del valor que nos tiene que dejar. Y ellos tampoco se han beneficiado. Pero lo que ocurre es que este ingreso recurrente ocurre a posteriori, ocurre después del cierre en el primero, segundo, quinto año. Hasta tal punto que dice Totango que entre el 72 y el 93% del lifetime value ocurre después del primer año, o sea, imaginaros. Sin embargo, muchas veces cuando vemos las presentaciones que preparamos para los boards o que preparamos para los inversores, una parte muy importante de las transparencias están relacionadas con marketing, con cómo es la generación de leads, con cómo son las campañas, con cómo va el equipo comercial. Y después de haber presentado todo esto,
llega un momento en el que ya se ha pasado la hora que tenemos de presentación y no dedicamos nada de tiempo a Customer Success. Cuando fijaos, es a partir del cierre donde comienza, como hemos comentado, lo que serían los ingresos recurrentes. Y estos ingresos recurrentes ocurren, por tanto, fuera del mundo de las ventas y fuera del mundo del marketing. Bien, una cosa que es muy importante tener en mente es que cuando dibujamos todas estas fases, la fase de awareness, de educación, de selección y luego las de onboarding, el año que está el cliente o es el mes que está el cliente con nosotros, donde generamos un impacto y luego la expansión, que estemos siempre pensando en el cliente, que seamos siempre customer centric y que pensemos no tanto en cerrar, sino en generar ese compromiso, ese inicio de una relación duradera, donde el impacto que generemos del cliente va a ser fundamental. Pero claro, todo esto suena muy bonito, pero necesitamos que quede reflejado en unas métricas que realmente nos indiquen si estamos por la dirección correcta o no. Estas métricas tienen que ver con métricas de volumen, muchos de vosotros tendréis métricas de volumen, pero también con ratios de conversión y también con el tiempo que se tarda en pasar de una fase a otra. Y aquí lo que comentábamos anteriormente es que hasta hace poco, mientras vendíamos modelos on-premise, uno de los principios fundamentales era consigue leads y cierra leads, cierra leads. Y bueno, eso no está mal, pero es solo uno de los principios, porque necesitamos, como decíamos anteriormente, generar impacto recurrente en el cliente para que el cliente quiera quedarse con nosotros. Y este sería el segundo principio fundamental, que quiere decir que los ingresos recurrentes van a venir precisamente de generar un impacto recurrente. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque fijaos, el coste de adquisición de cliente en un modelo SaaS tardamos en recuperarlo entre 15 y 25 meses. Imaginaos, solo en recuperar el coste de adquisición de cliente. Esto quiere decir que solo para recuperar, para empezar a dar beneficios, un cliente tiene una relación entre el coste de adquisición del cliente y lifetime value de 1 a 3. Pero de 1 a 3, imaginaos, esto quiere decir que si realmente queremos dar beneficios, el cliente tiene que quedarse con nosotros entre 45 y 75 meses. ¿Sabéis cuántos años es eso? Porque eso es entre 4 y 6 años, imaginaos. Y muchas veces ni siquiera tenemos en mente, cuando vamos a montar el negocio, la cantidad de años que se tiene que quedar un cliente con nosotros. Bien, pues con esto hemos visto el business model y el data model y ahora vamos a ver cómo encajan. Porque si os dais cuenta, aquí se ve muy bien que cuando el velocímetro amarillo va hacia la izquierda, va hacia on-premise, nos tenemos que enfocar más en lo que sería la parte de la izquierda del embudo, que tiene que ver con la expansión. Sin embargo, cuanto más nos vamos hacia modelos SaaS, hacia modelos de uso, más importancia le tenemos que dar a Customer Success, más importancia tenemos que dar a generar impacto en el cliente para que de esta manera podamos crecer con él. Entonces, ya hemos relacionado dos de los modelos que vamos a ver. El tercer modelo tiene que ver con el modelo matemático. A todo esto que hemos visto, vamos a aplicarle las matemáticas. Y fijaos, cuando hablamos del modelo matemático, hay veces que desde fuera parece que es un modelo lineal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tenemos X leads y conseguimos el doble de leads, vamos a conseguir el doble de cierres y esto va a hacer que dupliquemos nuestro negocio. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, esto no es así, porque el ratio de cierre son las oportunidades divididas por los contratos. Y entonces pensamos que tenemos el doble de contratos, doble de oportunidades por ratio de cierre, pues estamos ante un modelo lineal. Bien, pues
Un modelo lineal no nos va a dar la exponencialidad que necesitamos. Lo que nos va a dar la exponencialidad es cuando ante el trabajo que estamos haciendo, tanto en la parte comercial como en la parte de Customer Success, nos planteemos desde dentro cuáles son esas mejoras marginales que pueden hacer que tengamos más éxito. Por ejemplo, uno de los ejemplos es si yo tengo una serie de reuniones para cerrar un contrato y soy exitosa en la mayor parte de ellas, incluso soy capaz de mejorar un poquito, esas pequeñas mejoras son las que nos van a dar la exponencialidad. Porque el ratio de cierre al final, ¿qué es? El ratio de cierre es la multiplicación del porcentaje de éxito de cada una de esas reuniones. Imaginaos que el porcentaje de éxito fuera común para todas las reuniones que tenemos. Pues el ratio de cierre sería ese ratio de conversión común elevado al número de reuniones que tengamos. Si yo soy capaz de incrementar en cada una de las reuniones el éxito en un 10%, fijaos, 1,10 elevado a 7 quiere decir que sí que estaremos duplicando el ratio de éxito. Y ya no estamos hablando de algo lineal, sino que empezamos a hablar de mejoras exponenciales. ¿Cómo os habéis quedado? Veo pocas caras, pero esta parte es fundamental. Pues esta es la cara que se te queda cuando dices, ostras, si es que realmente es aquí donde se produce la magia. A lo largo de toda la pajarita, imaginaos que somos capaces de mejorar, pero no en ese momento, sino a lo largo de toda la pajarita. Pues lo que conseguiremos es, con pequeñas mejoras marginales, unos cambios exponenciales en nuestro modelo de crecimiento. Y lo vamos a ver de manera gráfica, lo vamos a representar. Si os dais cuenta, en la parte lineal, lo que hemos visto es pues, lo que decíamos antes, tenemos tantas oportunidades dividido por tantos cierres. Si tenemos el doble de oportunidades, vamos a tener el doble de cierres, pero al final no deja de ser algo lineal. Sin embargo, es cuando hacemos esas mejoras marginales, cuando realmente conseguimos que la curva empiece a ser exponencial. ¿Y esto por qué ocurre? Porque fijaos, imaginaos que en la línea de abajo tenemos el tiempo y estamos hablando de, por ejemplo, que 5 cuadraditos sea un año. Pues al principio nosotros lo que tenemos son pequeñas mejoras, lo que sería el delta I. Y son pequeñas mejoras, pero según el cliente está con nosotros, cada vez estará siendo más rentable y eso hará que la curva vaya empinándose. De manera que cuando un cliente ya esté con nosotros 4 o 5 años, por un lado el impacto que le vamos a generar va a ser muy superior. Además, cada vez le conoceremos más, cada vez habremos mejorado los procesos con él. Y por otro lado, además, seremos capaces de rentabilizar más ese esfuerzo que hicimos al principio, que tiene un coste bastante importante. Por eso es tan importante el conseguir que se queden con nosotros el máximo tiempo posible. ¿Vale? Porque es ahí donde lo que ocurre es esto, que empezamos a conseguir beneficios no proporcionales y por tanto acelerados. Pero fijaos, lo que os estaba diciendo anteriormente, si esto lo acumulamos, estas pequeñas mejoras las acumulamos año tras año, lo que realmente estamos consiguiendo es un efecto compuesto y la curva cada vez se irá empinando más e iremos ganando más. Siempre teniendo en cuenta que, si os dais cuenta, al comienzo hay un coste, mientras que cuando trabajamos de manera lineal, es lineal y no hay mayor pérdidas. Cuando trabajamos en un modelo compuesto, al principio, hasta que aprendemos, hay un coste, además de unas inversiones que tienen que haber para que luego crezcamos exponencialmente. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Normalmente este es un coste de capital para utilizarlo para invertir en marketing, en equipos, etc.
Bien, a partir de aquí, comentaros que hay una serie de métricas, pues prospectos, MQL, SQL, cierres, live, etcétera, que tenemos que medir. Este tipo de métricas cambian un poco si estamos hablando de PLG, de Product-Led Growth, o estamos hablando de Account-Based Marketing, cambian un poco las nomenclaturas, pero lo que sí que está claro es que tenemos que medir y buscar esos 7 momentos en los que realmente queremos entender el proceso y qué parte del proceso tenemos que mejorar. Y de un modo u otro, lo que estamos viendo, que se resume muy bien en este GIF, es cómo hay momentos que están incluso incluidos en ese cierre donde tenemos que buscar esas pequeñas mejoras, tanto en las reuniones que vamos a tener hasta el momento del cierre, como en el onboarding que vamos a hacer, como con las revisiones cuatrimestrales que vamos a tener con el cliente, etcétera. Siempre buscando esas pequeñas mejoras que nos lleven a la incrementalidad. Y ya tenemos como los 3 modelos que nos van a ayudar a entender dónde estoy. Pero ahora vamos a ver un modelo súper interesante. Una vez que ya tengo como mi casa organizada, vamos a ir a ver cómo tengo que montar mis estrategias de go-to-market. Entonces, fijaos, esta es una representación donde en el eje de las X lo que tenemos es el valor anual del contrato, el ticket anual que tenemos con un cliente. Y en el eje de las Y es el número de contratos que más o menos se cierran. Si os fijáis, cuando estamos muy al lado de la izquierda, estamos con tickets muy pequeños, y lo que suele ocurrir en este tipo de, motions de negocios es que no podemos invertir en tener comerciales para que llamen cliente por cliente. De hecho, normalmente lo que ocurre es que el producto es tan bueno que crece por sí solo. Este, por ejemplo, es el caso de Zoom. Zoom era tan bueno que durante la pandemia pues todo el mundo lo adoptó. Por tanto, lo que es importante aquí es que entendamos que vamos a tener una estrategia de go-to-market de ventas de PLG, es decir, que el producto se vende por sí mismo. Vamos a tener una estrategia de marketing de inbound, es decir, que lo que vamos a hacer es que los leads entren. Y por último, la forma en la que se va a hacer Customer Success va a ser a través de la generación de una comunidad, que unos se contesten con los otros. Si nos vamos a tickets de 5.000 a 15.000, aquí cambia un poquito, porque ya hablamos de ventas de una fase, sigue siendo muy importante el modelo de inbound, y ya tenemos un helpdesk para empezar a solucionar las dudas. El siguiente sería de 15.000 a 50.000. Aquí ya el producto deja un poquito más de margen, y sí nos podemos plantear el a lo mejor hacer campañas de outbound y estar un poquito más pendientes de ser nosotros los que contactemos con los clientes. Tendríamos normalmente un tipo de ventas donde habría la figura del SDR y la del Account Executive, y el tipo de Customer Success sería volumen. Y así iríamos evolucionando hasta los macronegocios, donde el comercial tiene las cuentas nominales a las que tiene que ir, el tipo de marketing es súper targetizado, y lo mismo ocurre con el soporte. El soporte es cuenta por cuenta. Fijaos que nos estamos moviendo de un tipo de venta cuando estamos en Product-Led Growth, donde casi no hay contacto con el cliente, a un tipo de venta cuando ya estamos en grandes contratos, donde el contacto es súper personal y súper estrecho. Pues dependiendo de cuál sea nuestro producto, esto nos va a definir dónde nos encontramos. Fijaos, cuando hablábamos del tipo de estrategia, si estamos en Product-Led Growth, aquí lo importante será tener un producto que sea buenísimo, que se venda por sí mismo. Va a ser importante también la reputación, lo que los demás hablen de mí. Entonces es muy importante que
consigamos usuarios que estén contentos, que hablen de nosotros. Normalmente aquí las comunidades incluso las dinamizan los propios founders, porque son ellos los que más saben del producto. Y son ellos los que son capaces de generar esa especie de reputación, de ola de positividad y de buenas referencias alrededor del producto. Cuando estamos hablando de productos de gama media, es fundamental el contenido que generemos, tanto top of the funnel como el contenido más de selección y de educación, es una pieza clave. A esto le uniremos todo lo que tiene que ver con thought leadership, todo lo que tiene que ver con convertirnos en un referente, en alguien que tiene credibilidad en lo que dice. Y por último, lo que haremos será organizar eventos para dar a conocer el producto y sus beneficios. Y por último, cuando nos vamos ya a grandes cuentas, aquí es muy importante la imagen de marca, por supuesto, pero también es muy importante las relaciones personales. No solo relaciones personales, sino también cómo lo que se llama relaciones basadas en la experiencia. O sea, es muy importante la parte técnica que sea capaz de explicar técnicamente el producto y que genere relaciones de confianza. Bien, pues explicado esto, hemos visto una gran evolución al respecto. Mientras que antes cada vez había más ventas de una fase con una persona que lo hacía todo y de 2 fases, esto se está comprimiendo cada vez más y Product-led Growth está cada vez tomando un espectro más grande. Entonces, sería interesante saber cuál es vuestro producto y en qué momento os encontráis. Siro, Rubén, Mar, Alex, ¿queréis comentar un poquito en qué momento se encuentra vuestro producto? Hola. Hola, Siro, ¿qué tal? Voy a participar. Venga. No, oye, muchas gracias por esto, es súper insightful, ¿no? ¿Sí? Yo conozco bien Winning by Design porque he tenido varios cursos y demás, estoy en el mundo fintech. Sí. Y me ha parecido bastante interesante, ¿no? Nuestro producto, o sea, nosotros, Sí. al fin y al cabo, nosotros nos fundamos, Yokoi, está aquí, ¿Sí? fundados en 2019, eso es una scale-up suiza y acabamos de recibir hace tres meses una ronda de financiación con Sequoia de 80 Sí. millones. Entonces, Wow. estamos aún en un momento y de hecho creo que vamos a colaborar en Yokoi. Sí, qué bien. De hecho, estamos en un momento, bueno, diferente, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que el producto está súper maduro, está más que probado, sobre todo en la región DACH. Vamos creciendo muy rápido, pero yo tengo una situación personal un poco diferente en la que, oye, pues mi misión es meterlo en España, ¿no? Claro. Entonces, es una situación que cambia en la que varios conceptos que tú has lanzado aquí, como este tema de contenido, has hablado también de clientes, de lo que dicen de ti, etcétera, Sí. e incluso métricas, oye, pues no hay nada, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento y una ¿Por buena dónde oportunidad, efectivamente, una buena oportunidad para que desde el principio, el montar toda esta sales organization, pues oye, con esto en la cabeza, ¿no? Así que nada. Claro. Yo le quiero dar la bienvenida a David Gordillo. David Gordillo, que está aquí, es uno de nuestros arquitectos. Y David, si quieres comentar cualquier cosa con Siro o con cualquiera de los que están aquí, sería fantástico, ¿eh? O sea, que no te cortes. Bien, pues Siro, si esto es así, el siguiente modelo te va a encantar y vas a entender por qué, ¿de acuerdo? Fijaos, el siguiente modelo es el Growth Model. ¿Y por qué digo que te va a encantar? Porque fijaos, nosotros, todos los modelos de crecimiento crecen en forma de S. O sea, el crecimiento no es exponencial forever, para toda la vida, ¿vale? Sino que es, bueno, pues va a crecer en forma de S. Y en este crecimiento en forma de S, fijaos cómo va el puntito. Cuanto más a la izquierda estemos, más nos tenemos que enfocar en adquisición y cuanto más vayamos subiendo, más nos tenemos que enfocar en expansión.
un poco lo que comenta Siro, o sea, si él está empezando, tendrá primero que adquirir clientes y luego ya verá de qué manera les retiene. Entonces, si estamos al principio, es muy importante el generar ese momentum, el realmente dirigirnos a los clientes correctos y ver cuáles son las estrategias de go-to-market que utilizamos. Mientras que según vayamos a querer crecer más rápido, pues muchas veces pensamos que crecemos más rápido, lo que hemos dicho, generando leads, pero será el momento de trabajar cada vez mejor lo que es el impacto y la expansión. Bien, pues estas serían un poco las fases en las que nos encontraríamos. Si estamos en un modelo de startup, estaríamos buscando pues, los primeros ingresos. Cuando ya vamos al modelo scale-up, lo que queremos es realmente crecer rápidamente. Una vez que ya hemos hecho este crecimiento, en el modelo grown-up ya nos empiezan a pedir rentabilidad. Y ya no os digo cuando ya lo que hacemos es que salimos a bolsa. Y sí que vamos a productividad por empleado, vamos, eso ya es la bomba. Aquí en España la mayoría de las empresas están en fase de startup y en fase de scale-up. Pero fijaos una cosa que es muy interesante. De cada 100 empresas, realmente solo una llega a ser un unicornio. Y todo lo que veis, todas esas flechitas que veis hacia la derecha, grises, son empresas que no llegan a nada, o sea, son empresas que cierran. Y claro, cuando tú dices, no, es que una de cada 100 ha salido adelante, ya, pero es que 99 no han salido. Tú imagínate que vas a un hospital y te dicen, no, es que hay un paciente que ha salido bien. Bueno, ¿y qué pasa con los otros 99? Imaginaos que con la metodología de Winning by Design fuéramos capaces de mejorar de ese 1% a un 2 o un 3%. Sería la pera. Y de un modo u otro, aquí lo que vemos son cómo serían esas fases. Al principio del todo estaríamos en Product Market Fit. Un poquito más adelante iríamos a Go to Market Fit. Ya el producto lo hemos probado, ahora vamos a ver cómo encajan los precios, etc. En crecimiento al principio lo que vemos es cómo crecemos a través de la expansión de los clientes. Y un poquito más adelante lo que hacemos es diversificar. Si estábamos con un go-to-market, lo que hacemos es abrir a otros go-to-markets. Siro, este es vuestro caso. Vosotros ahora mismo estabais a lo mejor abriendo solo en Suiza o en algunos mercados y lo que estáis es en el momento de escalar con múltiples go-to-markets. Habéis levantado ese capital y estáis más o menos en esta fase. ¿Vale? Un poquito más adelante lo que tendréis que buscar es la retención de los clientes, el que no se os vayan. Y luego lo que hemos comentado, productividad y por último, pues ganar cuota de mercado, invertir en nuevos productos, etc. Bien, pues voy a silenciar esto, que como ha cambiado la hora. Bien, pues si os fijáis, aquí lo que ocurre es que hay un porcentaje muy grande de empresas que salen. De hecho, fijaos, en Product Market Fit ya un 45% se caen. De Product Market Fit a Go to Market Fit un 27%. Y estamos hablando de datos absolutos, no está acumulado, o sea, imaginaos. Luego tenemos que crezcan a través de expansión un 14, luego un 5, luego un 1 y ya que lleguen a bolsa un 0,9. Y esta es la realidad de lo que ocurre en el crecimiento de las empresas. Y tenemos que ser muy conscientes de ello y entender muy bien dónde estamos. Porque por cada uno de los productos, por cada uno de los mercados, lo que hacemos es que volvemos a empezar desde cero. Es decir, tenemos que volver a empezar a probar si el producto encaja en España. Tenemos que probar si el precio es el que encaja, si podemos retener a clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este modelo de growth nos da muchísima visibilidad de dónde tenemos que estar y qué es lo que tenemos que hacer. Pero todos estos modelos, que son más estratégicos, están basados en lo que hablamos al principio, en esas mejoras marginales. Y para hacer esas mejoras marginales es muy importante contar con un modelo operativo.
que nos ayude a estar enfocados en esa parte en la que nos encontramos y a la mejora de las mismas. Pero muchas veces lo que ocurre es que lo tenemos todo mezclado, tenemos diferentes go-to-markets de los que hemos visto antes, no sabemos muy bien dónde estamos y parece como si tuviéramos un plato de pasta donde todo estuviera mezclado. Pero en realidad esto no es así. Y lo que ocurre muchas veces es que lo que hacemos es que cogemos metodologías que muchas veces no están diseñadas, tenemos incluso múltiples go-to-markets y lo que hacemos es que con cada uno de los go-to-markets incluso tenemos distintas metodologías. A lo mejor con este go-to-market estamos trabajando con la metodología de BANT o de Predictable Revenue, tenemos otra donde estamos trabajando a lo mejor con MEDDIC o con SPIN o con un método consultivo e incluso tenemos otra donde al responsable de la unidad le ha gustado Challenger y lo que hace es que utiliza Challenger. Cuando esto ocurre, porque además muchas de las metodologías están construidas como para competir entre ellas, cuando esto ocurre, la conversación entre los managers de nuestras empresas, la comunicación se rompe, porque cada uno habla de unas métricas, cada uno habla de unos procesos, etc. Cuando lo que sería un sueño que Winning by Design ha logrado conseguir, es vamos a buscar una metodología que sea común para todos los productos, que sea común para todas las fases en las que se encuentre la empresa y para los diferentes go-to-markets. Y esta metodología es la metodología que llamamos SPICE-IT. Si os dais cuenta, SPICE-IT, la S tiene que ver con la situación, la P con el dolor racional emocional, la I lo mismo, con cómo vamos a conseguir o cómo nuestro producto o nuestro servicio está impactando emocionalmente y racionalmente al cliente. ¿Cuál es el evento crítico? Es decir, ¿qué les hizo y en qué momento les hizo comprar ese producto? Y por último, ¿cuáles fueron los criterios de decisión que se tuvieron en cuenta y cuál fue el proceso de decisión? Bien, pues si esto lo podemos aplicar no solo en el marketing, en las ventas, sino a lo largo de todo el embudo, imaginaos, un lenguaje común para que todos los managers, para que todos los equipos se comuniquen. Esto es, wow, esto es maravilloso. Y para eso, lo que hace Winning by Design es que no solo tiene la metodología, sino que en cada una de las fases la aplica en forma de blueprints. Este, por ejemplo, es un blueprint de lo que sería una fase de diagnóstico. En una fase de diagnóstico, donde lo primero que se hace es una llamada donde se pregunta, se explica después de haber hecho una buena investigación, le explicas al cliente cuál es su situación, el cliente te dice que sí con preguntas cerradas, luego empiezas a profundizar un poquito en el dolor. Cuando has profundizado en el dolor, resumes y empatizas con lo que le ocurre al cliente para de ahí, a través del storytelling, entrar en el impacto y de ahí nos moveríamos ya hacia lo que sería el evento crítico y el decision criteria. Y esto lo hacemos con un blueprint de diagnóstico, que estaría más o menos cuando hacemos la primera llamada de descubrimiento. Pero tenemos otros muchos. Este sería, por ejemplo, un blueprint del proceso de decisión, cómo navegar por una organización, y quedaría un poquito más adelante. O este sería otro blueprint de cómo aplicar precisamente SPICE-IT cuando queremos hacer campañas de account-based marketing, desde el momento que queremos seleccionar clientes que sean comunes a esos que mejor han funcionado, hasta cómo enviamos los mensajes, etcétera, etcétera. Y lo que tiene la metodología es, tenemos todos los modelos que hemos visto hasta ahora y en este modelo operativo lo que hacemos es que generamos estos blueprints o estas estructuras para cada una de las fases. De manera que, como hemos visto anteriormente, mediante el modelo de datos, el modelo matemático, sabremos cómo estamos en las diferentes métricas y en aquellas en las que estemos desviados, veremos cuáles son los blueprints que tenemos que aplicar para conseguir llegar a las métricas óptimas.
Pues fijaos, con esto lo que hemos sido capaces es como de unirlo todo. Podríamos decir que es como si tuviéramos un sistema operativo que es capaz de, donde hay micrometodologías, ser capaces de unirlo todo en una única metodología común. Y además lo bueno es que esta metodología está en abierto, o sea que todos aquellos que queráis, están los libros, está la página web, donde podéis acceder a toda la información. Bien, y ahora os quería comentar una cosa más. Fijaos, como os he comentado, tenemos el contenido en abierto, así que os pedimos por favor que si vais a utilizar el contenido hagáis siempre referencia a Winning by Design. Pero además, en septiembre vamos a lanzar también la formación de los Revenue Operating Model en castellano. La tenemos en inglés y en castellano. Ya más de 1000 personas se han certificado como Revenue Architects y estamos consiguiendo una media de unos 100 al mes. Deciros que en septiembre la hacemos en castellano. Entonces, cuando acabe hoy el taller, os enviaré un correo resumen, os enviaré el vídeo y si estáis interesados, simplemente decidme, oye, me apetece muchísimo saber un poquito más de esta formación, porque esta formación os va a dar la profundidad que necesitáis en vuestra estrategia de crecimiento, ya que indagaremos de una manera muy profunda en cada uno de estos modelos. Y nada, tan solo deciros que os acompañamos en vuestro crecimiento. Os acompañamos, como hemos dicho, con este Revenue Architecture, pero también con habilidades para vuestros SDRs, Account Executive, Customer Success Managers y para los managers. Súper importante generar una cultura de coaching donde sean capaces de poner el proceso en el centro y que no sea tanto una cultura de superestrellas o de lobos solitarios, sino que sea colaborativo. Además tenemos el Accelerator Program. Este es muy interesante porque os ayudamos de una manera colaborativa a generar vuestro playbook de ventas y vuestro playbook de Customer Success. Y esta herramienta parece que no, pero es de las que os ayudan a crecer exponencialmente. Y por último, os podemos ayudar a generar vuestro perfil ideal de cliente, unas cue cards donde aplicamos Spiceit a vuestros clientes ideales y por último las historias de bolsillo para que aquellos comerciales tengan esas historias ya escritas que les ahorren muchísimo tiempo cuando están hablando con el cliente y quieren dar ejemplos. Y nada, con todo esto, pues deciros que el software se está comiendo el mundo, pero debido a los ingresos recurrentes, y daros las gracias por haber estado hoy aquí, porque la verdad es que me encanta compartir y creo que este es un contenido que puede ser de muchísimo valor. Si los que estáis ahora mismo queréis conectar la cámara, pues felices de que hagamos un pequeño debate de qué os ha parecido lo que hemos visto. Voy a dejar de compartir y voy a parar la grabación.